Tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este es el primer video de Derecho Romano especial. Esta primera entrega, posterior al video general que ya espero hayan visto, nos llevará a hacer un recuerdo, un acercamiento a dónde nos habíamos quedado, en dónde nos habíamos quedado antes de comenzar esta crisis y después de pasar las dos evaluaciones virtuales que han transcurrido previas a la Semana Santa. Entonces, como nos habíamos quedado en el Commentarius Primus o comentario primero de las Institutas de Gallo, y vimos las personas, y de eso trataron las evaluaciones. Entonces, vamos a hacer una especie de puente, de enlace entre las personas y las cosas, que es el siguiente tema que vamos a desarrollar. Para hacer este enlace, para hacer este puente, voy a usar una figura que se llama la mancipatio. La mancipatio es la ceremonia per aes et libram, por el bronce y la balanza, que fue la ceremonia principal de transmisión de bienes y derechos que ocuparon los romanos. La ocupaban para muchas cosas. Se ocupaba para comprar una esposa, para dar en alquiler un hijo, para dar una hija, para comprar un esclavo, para comprar un predio, para transmitir una servidumbre. Entonces, para comprar unos animales, y ahí es donde va a estar la clave de la relación esta que pienso hacer entre la mancipatio y las cosas. Bien, entonces esta es la ceremonia, es la formalidad que revestía el acto jurídico que se quería realizar. El acto jurídico, desde Roma y a la actualidad, tiene una forma de hacer las cosas que, si no se cumple con la forma, el acto no existe, el acto no tiene cobertura legal. Bien, entonces vuelvo. Se llama mancipatio a la ceremonia per aes et libram, por medio de la cual se transmiten cosas y derechos. Y en Roma también personas. Entonces, vamos a ver. Vamos a ocupar el libro que ustedes ya tienen, Las Institutas de Gallo. Vamos a ir en el comentario primero al párrafo 119 y aquí estamos ubicándonos precisamente en lo que les estaba diciendo. El párrafo 119, que está en la página 73, dice: es la mancipatio, como ya dijimos más arriba, una especie de ceremonia de venta, y es algo que pertenece al derecho que es propio de los ciudadanos romanos. Se desarrolla así: presentes no menos de 5 testigos ciudadanos romanos y púberos, más otro de la misma condición que sostiene una balanza de bronce y se llama libripens. El que recibe en mancipio dice así: teniendo la cosa, el bronce, yo digo que este hombre es mío según el derecho de los ciudadanos romanos, y que queda comprado por mí con este bronce y con esta balanza de bronce. Después golpea con el bronce la balanza y da ese bronce a aquel de quien recibe en mancipio, como si se tratara del precio. Entonces, ese es el enlace. El párrafo 119 del comentario primero relaciona el acto formal, la ceremonia, que, como ya lo dije, se llama per aes et libram, por el bronce y por la balanza, en la que intervienen testigos, en la que intervienen adquirente y el que transfiere,
en la que interviene como una especie de oficial público el que tiene la balanza y pesa las monedas. Recordemos que en el antiguo derecho romano, en la antigua sociedad romana, las monedas no se contaban, sino que se pesaban. Y por eso esta es la ceremonia principal, que después llegó a ser más que todo una formalidad. Pero en un principio fue toda una acto real en el que se pesaba el bronce que se daba como moneda. Bien, entonces, esta es la primera parte. En esto fundamentamos el inicio para lo que vamos a llevar después. Bien, la otra cuestión. Se los pedí y se los pido. Tengan un código civil. Así como tienen las institutas, tengan un código civil. Y algunos tienen el libro, este es Petit, el Tratado Elemental de Derecho Romano de Petit. Y estos básicamente van a ser los 3 libros que se requiere tener para estas sesiones que vamos a tener de esta manera con los videos. Bien. Entonces, este proceso, este acto en el que se transfieren personas, derechos y cosas variadísimas, pero específicas también. Entonces nos lleva ahora a que vayamos al comentario segundo. Comentario segundo. Y dice, en el comentario anterior hemos hablado del derecho de las personas, tratemos ahora de las cosas que o están en nuestro patrimonio o se encuentran fuera de él. En esto quiero puntualizar. Es la primera clasificación de las cosas que inconscientemente da Gallo. ¿Y por qué digo inconscientemente? Porque después, en el siguiente párrafo, en el párrafo 2, dice, la primera división de las cosas distingue 2 secciones, pues unas son de derecho divino, otras de derecho humano. Estas son los componentes de la segunda clasificación. Ya nos ha dado una primera, porque unas cosas o están o pueden estar dentro del patrimonio de una persona, o están fuera o deben estar del patrimonio, fuera del patrimonio de una persona. Entonces, esa es la primera clasificación. Las cosas dentro y las cosas fuera del patrimonio. La segunda, que dice el comentario, segundo, se refiere a las que en aquella época y por el desarrollo histórico, cultural de Roma, eran de las más importantes. Las cosas divinas y las cosas humanas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de cosas de derecho divino y de derecho humano, estamos hablando que incidían básicamente en la vida de las personas y que las puertas de la ciudad, ciertos límites de los que ubicaban los linderos de ciertos predios, las murallas, las estatuas, los templos consagrados a los dioses, eran cosas divinas que no podían estar en el derecho humano. Esto hace la primera relación que quiero establecer. Habrá, y quiero que establezcan una relación mental entre las personas, entre las cosas que están fuera del patrimonio y las cosas de derecho divino. Allí hay una relación. Pueden ampliar esto en Petit, pero yo se las dejo. Hay una relación entre la primera clasificación que inconscientemente da Gallo con la segunda clasificación que es para él la primera. Y como les digo, era la primera culturalmente. Voy a avanzar un poquito.
Dentro de esas cosas divinas había sagradas, que eran cosas consagradas, había cosas religiosas y había cosas santas. Eso lo pueden leer en el comentario segundo de la primera página. Porque lo que nos va interesando a nosotros es el párrafo 10 que dice: las cosas de derecho humano o son públicas o son privadas. Esta clasificación, esta sí ya nos va importando a nosotros en cuanto a nuestra cultura jurídica y la relación de este comentario primero y estas tres clasificaciones que estamos hablando. Fíjense bien, voy a recapitular. Primero, las cosas que están fuera del patrimonio y las cosas que están dentro del patrimonio. Después, las cosas que son de derecho humano y las cosas que son de derecho divino, que es la segunda clasificación. Esta segunda clasificación, en cuanto a las cosas de derecho humano, de derecho divino, perdón, tienen las cosas sagradas, o sea, las cosas consagradas, las cosas religiosas y las cosas santas. Esa es la primera subdivisión de las cosas divinas o de derecho divino. En las cosas humanas o de derecho humano está la gran clasificación que nos interesa a nosotros porque está relacionada también con la división del derecho que dio Ulpiano en su momento y que ha imperado por siglos. O sea, el derecho o es privado o es público. Entonces esto también se refleja en las cosas. Hay cosas públicas y cosas privadas. Y aquí viene la segunda relación que establezco con la primera relación, con la primera clasificación que estoy hablando del comentario primero. Las cosas públicas, igual que las cosas de derecho religioso, no están en el patrimonio de ninguna persona. Estas relaciones son las que quiero que vayan estableciendo mentalmente y que vayan quedando muy claras, porque estas básicas son las que vamos a ir encontrando en el derecho civil que después vamos a ver. Pero quiero que quede claro, llegamos a una recapitulación. Cosas dentro y fuera del patrimonio, cosas de derecho humano y de derecho divino, con la subdivisión de derecho divino, las cosas que son religiosas, divinas y santas. Y en las cosas de derecho humano, las que son de derecho público o las cosas públicas y las cosas privadas que pueden pertenecer a los particulares. Estas tres clasificaciones tienen diferentes importancias. La primera que le interesa a Gallo, que es la de derecho humano y de derecho divino, ya no tiene importancia en la actualidad, tiene una importancia histórica. Para ellos sí la tenía, para nosotros es mucho menor el interés que tengamos en ellas. Sí nos interesa las cosas que están dentro o fuera del patrimonio y las cosas que son públicas o son privadas. Pero ahora vamos al enlace total que estamos haciendo con la institución de la Emancipatio. Si nosotros vamos a la segunda página del texto en español del comentario segundo, en el párrafo número 12 de la página 109 tenemos una de vital importancia. Es la clasificación, fíjense bien, es la clasificación más importante para nosotros en derecho romano ahora. Y esto es para ustedes y para mí. El párrafo 12 es la clave de todo lo demás. Todas las clasificaciones que hemos hablado son importantes o tienen su trascendencia histórica, pero esta del párrafo 12, aquí inicia una relación que es la más importante para nosotros en esta asignatura. Que quede claro. Dice el párrafo 12. Por otra parte, unas cosas son corporales, otras incorporales.
¿Por qué esta es para nosotros la más importante? Ya vamos a ver su trascendencia. El párrafo 13 dice: son corporales las que se pueden tocar, como un fundo, un esclavo, un vestido, el oro, la plata, y de este mismo modo otras innumerables cosas, todas las cosas que se pueden tocar, todas las cosas sensibles. En el párrafo 14 está un punto importantísimo. Son incorporales las que no se pueden tocar, como son las que consisten en un derecho, así una herencia, un usufructo y las obligaciones de cualquier modo que se hayan contraído. Esto es importantísimo para nosotros como estudiantes del derecho. ¿Qué son cosas incorporales? ¿En qué consisten? ¿Cuál es el contenido de las cosas incorporales? Pues en primer lugar, un derecho, una herencia, un usufructo y todo el derecho obligacional, todas las deudas que tenemos entran aquí. Me voy a detener aquí porque de las institutas de Gallo voy a pasar al Código Civil para que veamos los nexos que son tan importantes de establecer y que nosotros daremos mentalmente y asimilaremos por qué es importante estudiar el derecho romano, porque es la base de todo el derecho moderno, en algunas materias más, en algunas materias menos, pero en el derecho privado, el derecho que nos da Gallo, el derecho clásico, es fundamental. Si recuerdan lo que acabamos de decir de las clasificaciones de las cosas, y esta última que hemos estado mencionando, leamos ahora el artículo 567 del Código Civil vigente de El Salvador, que está en el libro segundo de los bienes de su dominio, posesión, uso y goce, título primero de las varias clases de bienes. Artículo 567. Las cosas incorporales o derechos se dividen en reales y personales. Derecho real es el que se tiene sobre una cosa sin referencia a determinadas personas. Es la propiedad, ¿verdad? Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. Estos son derechos reales. Derechos personales son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o por disposición de la ley están sujetas a las obligaciones correlativas. Esto es lo que les estaba relacionando antes. Aquí es donde la mancipatio y las clasificaciones de las cosas empiezan a tener la vinculación que debemos de establecer y los fundamentos que debemos conocer para manejar bien estas instituciones. Veamos. Cosas corporales. Lo dice Gallo. Cosas corporales. Lo dice el código. Pero ¿qué nos interesa? Las cosas incorporales. ¿Por qué? Porque la primera noción de derecho concreto, bajando de aquel concepto de Celso, de jus, es, ars, boni et equi, que es lo que podríamos llamar el concepto de derecho, o la noción general del derecho, el jus, como le llamaban los romanos. Ahora nosotros hablamos de derechos concretos, de derechos que son asignados a las personas, o que se pueden reclamar de las personas, o que garantizan cosas. Entonces, esos derechos son cosas incorporales. Eso es lo importante. Esa noción de las cosas incorporales es la que nos vincula
con los que nos ha traído por siglos el derecho romano para decirnos qué son derechos y qué son obligaciones. Esto es de trascendental importancia, porque el sistema capitalista que hoy está en crisis, no por una crisis interna o endógena, como dicen los economistas, sino que por un elemento extraño como es la salud de las personas, por el coronavirus. Entonces, este capitalismo está basado en un concepto que está aquí, que viene de Roma, el concepto de dominio, el concepto de propiedad privada. Alrededor de este concepto está toda la sociedad moderna, todo el planeta. Y entonces es cuando hablamos de derechos de derecho a mi casa, derecho a que mi esposa me guarde fidelidad, derecho a que mi hijo me respete, o la obligación de cuidar mi casa, de serle fiel a mi esposa, o de educar y cuidar a mi hijo. Entonces, de aquel jus que mirábamos al principio, ahora estamos hablando de derechos concretos. ¿Y qué son estos derechos concretos? La palabra parece contradictoria, pero no, ¿verdad? Según la relación mental que hemos llevado, estos derechos específicos relacionados a algo, estos derechos son cosas incorporales. Este es el gran apartado, el centro que quiero yo que ustedes lean por su parte, que lean las institutas, el comentario segundo, que lean el código para que vean la relación, porque no olvidemos, la siguiente evaluación es el segundo parcial. Y acuérdense que son preguntas, las pruebas objetivas son preguntas en las que tienen que contestar. Y entonces estos contenidos que estoy dando ahorita son fundamentales.